Para las que son mamás, cuando nace esta madre, realmente es difícil pedir ayuda, Isa, pero una de las cosas que más he visto que es más difícil todavía es recibirla. Porque realmente cuando nace esta madre en el posparto, de alguna manera la sociedad te manda este mensaje de un estereotipo de madre. Totalmente, perfecto. O sea, tienes los niños perfectos, tu casa perfecta, tienes que ser fit al mes. Todo, o sea, perfecto. No, y no nada más eso. O sea, tienes que llevarte bien con la suegra, con la cuñada, o sea, estar pendiente de las mascotas de la casa y además de esto, o sea, tomarte todas las fotos posparto divinas, Por espectaculares, favor. estar maquillada y Ujú. entonces tienes que tomar agua. Exacto. Bienvenidos al episodio 2 de Mamá Consentido Podcast. Estoy muy feliz porque hoy tengo una súper invitada, aparte de que es súper profesional, es una amiga muy cercana, Laura de John, psiquiatra perinatal, y creo que es demasiado importante poder conversar contigo, Laura, en esta etapa, y justamente que estamos hablando de que este podcast está diseñado para el primer año posparto. En esta etapa muy vulnerable de cuando las hormonas se nos suben, se nos bajan y hay tantos cambios, es muy importante hablar de salud mental. Entonces estoy muy feliz de poder tenerte en este episodio y bueno, bienvenida. Ay, gracias, Isa, muchísimas gracias, con mucho amor y es un gran honor para mí el ser parte de tu podcast. Bueno, justamente estábamos conversando un poquito antes de comenzar de qué importante es los pensamientos en toda etapa, porque no solamente es cuando nosotros estamos en posparto, sino durante toda nuestra vida, es parte de la salud emocional, poder tener esos pensamientos bien como que limpios, pensar en cosas buenas cuando te vienen otros pensamientos que nos quieren invadir o que nos quieren bajonear, como decimos, ¿verdad? Entonces, qué importante tener en mente eso y poder establecer límites, o no límites, sino como que tener en cuenta cuando vienen, poderlos reconocer y agarrarlos. Entonces, bueno, en esta primera parte del podcast queremos hablar o preguntarte como que qué le puede ocurrir a una mujer que está en posparto, cuáles son las señales como que necesita ayuda a nivel emocional en su posparto. Ok, antes de eso, también es importante reconocer algunas cifras epidemiológicas con respecto a la parte emocional en el posparto. Generalmente una mujer que pueda tener una depresión ya pudo haber tenido síntomas antes del mismo embarazo, un 50% aproximadamente llega a tener síntomas antes del embarazo. Y tú atiendes también durante el embarazo, Sí, ¿no? claro, sí, es una de las etapas más hermosas en las que uno puede atender a una mujer, porque realmente se encienden tantas partes de nosotras donde realmente se puede identificar muchas heridas y se pueden tratar de sanar muchas creencias, como hablabas esto de los pensamientos, al final los pensamientos que uno pueda tener negativos, los alimentan son nuestras creencias. Estas creencias con las que nos forjan desde que estamos súper pequeños y o sea, se quedan incrustados en lo más profundo de nuestro ser y cuando llegamos a una vida adulta y cuando llegamos a una etapa tan maravillosa como ser madres, pues realmente nos conflictúan muchísimo y nos generan muchos pensamientos negativos. Entonces, en esta etapa del embarazo es súper importante el poder captar, el poder trabajar en esta transparencia psíquica donde si la mujer tiene un acompañamiento, pues puede sanar muchísimas heridas de la infancia. Y luego en el posparto, ya cuando no se da un acompañamiento durante el embarazo, pues el posparto no está mucho más vulnerable hormonalmente porque se produce una caída abrupta de muchas hormonas del estrógeno, de la progesterona, y eso obviamente va a afectar toda nuestra parte de los neurotransmisores y definitivamente puede hacernos más susceptibles a un cuadro de depresión o de ansiedad. Y bueno, obviamente ahí la captación generalmente no vienen con nosotras,
Generalmente los profesionales donde se acerca una mujer es con el pediatra, o con el Sí, ginecólogo, o con la totalmente. abuela, o con la Pero suegra. no les viene, o sea, no nos viene a la cabeza como que necesito ayuda psiquiátrica o, sí, ¿sabes? Buscar ayuda en la parte emocional. Siempre como que nos ponemos de último y sobre todo en el postparto. Sí, porque además de esto venimos de un sistema donde todo lo ha medicalizado. Entonces, ahorita estamos en una era donde o patologizamos cosas que realmente no son patológicas, pero cuando tenemos síntomas que realmente son displacenteros, los desmeritamos o los Ujú, minimizamos. ujú. Entonces, tendemos como, sí, a medicalizar o incluso hasta romantizar muchas de las cosas que sentimos en el Sí, posparto y sí, decimos, no, es que tener ansiedad es normal, el que total. estés triste es normal, el que Todo el no mundo duermas es está, normal, todos claro. pasamos por esto. Ujú, Entonces, no es para nada así. No tenemos por qué ujú, sufrir si es cierto que hay obviamente muchos cambios que van sí, a ser desafiantes, pero no tiene por qué ser doloroso claro. para la mujer. Doloroso me refiero a emocionalmente, ¿no? Claro, total. Te voy a contar un poquito de mi posparto, mi primer posparto con Isabela. Tengo una hija de 8 años, está grandísima. A mí me sucedió que una semana antes de que Isa naciera, mi papá falleció. Y yo en ese posparto, o sea, primero, bueno, imagínate la cascada de emociones. Él estaba en Venezuela, yo estaba aquí, no podía ir, yo estaba a una semana de dar a luz. Y bueno, pasé ese duelo en pleno, casi Ujú. quedando a luz. Y después me pasó que como que lo tuve muy presente en el sentido de que decía, wow, me están viniendo estos pensamientos como de mi niñez y de recordar cosas y yo decía, pero cómo, o sea, tal vez mis padres, todos, ningún padre es perfecto, ¿verdad? Todos tenemos nuestras fallas, ellos también tienen sus carencias emocionales y todo. Y decía, pero cómo si esto es tan hermoso, perfecto, mi hija era mi primera hija, cómo mis padres pudieron hacer esto, por ejemplo, o cómo, ¿sabes? Me llevan ese tipo de pensamientos. Después, gracias a Dios, no tuve ni una depresión postparto ni nada, lo pude manejar y lo llevé bien. Y bueno, fui sanando, como que recordando, cada vez que recordaba cualquier cosa que me doliera, lo llevaba directamente al perdón, porque para los que no saben, lo venía hablando también con Laura, creo mucho en Dios. Soy cristiana y me aferro mucho a la palabra de Dios. Y hay muchos consejos vitales también en la Biblia, y estábamos hablando de que somos espíritu, alma y cuerpo. Hay cosas orgánicas que se tienen que manejar científicamente y también hay palabra espiritual que nos puede llenar el alma, que nos puede dar esperanza, que nos puede ayudar, ¿no? Entonces yo venían todas estas cosas y yo, bueno, traía el perdón y pude sanar muchas heridas y todo. Pero entonces justamente la pregunta era que eso le pasa a todo el mundo, o sea, que en el posparto como que tú tienes tu bebé y tú empiezas a ver a tu niñez, o es algo que me pasó a mí por el caso de mi papá que falleció. Bueno, mira, Isa, realmente sí, esto es una experiencia universal, o sea, la matresencia es realmente una transición que, o sea, todas nos Ujú, pasa, todas las que somos madres nos pasa. Y eso que acabas de decir es justamente lo que mencionaba, que es la transparencia psíquica, donde nosotras nos conectamos con nuestra infancia y pueden emerger ciertos conflictos irresueltos. ujú, Entonces, el ser humano es maravilloso y al final, ¿qué es lo que va a hacer? Tratar de sobrevivir. Entonces, todos estos pensamientos que te pueden venir, así como pueden ser esos que fueron incómodos, ujú, también pueden llegar otros como ve, el aroma del café de mi abuela cada vez que yo iba a su casa, ujú, o la pasta que yo comía, o ujú, qué sé yo, la arepa que preparaba mi mamá cuando yo estaba chiquita. ujú, Entonces, al final es intentar hacerlo mejor y todo esto es con esa finalidad, no con una finalidad de venir a juzgar la infancia que tuvimos, sino verlo, o sea, tratar de ser en calidad de observadora para ver si repetimos lo que funcionó o tratamos de romper ciertos patrones. Así que realmente eso nada más evidencia lo maravilloso que puede ser el ser humano y ujú. lo maravilloso que puede ser el proceso de ser madres. Así que Sí. sí, totalmente, todas las mamás lo pasamos. Yo pienso que ahorita se habla mucho de salud mental, pero se habla como, o sea, es como, se pone como un estereotipo. Entonces es lo que veníamos diciendo, como que todo el mundo tiene depresión, se ha normalizado la ansiedad y todo, y se habla de forma negativa en el sentido de que, ok, esto le pasa a todo el mundo, pero entonces tienes que vivirlo. Y yo siento que nosotros tenemos que estar pendientes como guardadoras de la familia, o sea, somos madres, tenemos hijos, somos como la palabra de Dios dice que nosotros somos edificadoras del hogar. Entonces,
siento que tenemos que velar mucho por nuestra salud mental, por la de nuestros hijos y todo, y no normalizarlo, ¿sabes? Sino que estar pendiente de que si vemos ciertas cosas, y ahora vamos a entrar en esas cosas que tú me digas que podemos estar pendientes para no normalizarlo, sino que buscar ayuda. Pedir ayuda es muy importante. A veces cuando normalizamos las cosas, nos quedamos callados, queremos llevar como que el mundo sobre nuestros hombros y no buscar ayuda porque sentimos miedo al rechazo, al que dirán, o decir, o tal vez pedir ayuda sea reconocer que estoy en una situación en la que no quiero estar. Y realmente cuando nosotros estamos en esos lugares, lo mejor que podemos hacer es pedir ayuda porque es la única manera de salir de esos lugares, ¿no? Si nos quedamos como en ese estancamiento, pienso que no vamos a avanzar, sino que podemos más bien deprimirnos un poco más si estamos deprimidos, porque, ¿sabes? No tenemos esa red de apoyo. Y parte de la red de apoyo que nosotros deberíamos tener no solamente es la familiar, sino personas como tú, especialistas que realmente nos puedan dar una mano y podamos salir y no tener pena en el sentido de que no, que me dio depresión postparto. Ahorita te digo, hay muchas mujeres que le dan depresión postparto y no se habla, o sea, eso no se dice, no se busca ayuda. Entonces, cuéntame un poquito de en ese aspecto que piensas tú de esas herramientas o de qué deberíamos estar pendientes, qué señales deberíamos estar pendientes tanto de nosotros como de nuestros hijos, porque los niños también sufren ansiedad. Y te digo, más si los padres lo sufren, porque todo eso entra en la casa y entonces también imitan. O sea, hay muchas cosas que hay que manejar. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Qué señales pudieras darnos para nosotros estar apercibidos? A ver, yo pienso que después de toda la pandemia, de todo lo que pasó en la pandemia, tenemos un poco más de conciencia que es sumamente importante la salud mental. Sin embargo, todavía nos falta muchísimo porque existe un estigma increíble Claro. acerca de un diagnóstico o incluso un tratamiento. Para las que son mamás, cuando nace esta madre, realmente es difícil pedir ayuda, Isa, pero una de las cosas que más he visto que es más difícil todavía es recibirla. Porque realmente cuando nace esta madre en el posparto, de alguna manera la sociedad te manda este mensaje de un estereotipo de madre. Totalmente, perfecto. O sea, tienes los niños perfectos, tu casa perfecta, tienes que ser fit al mes. Todo, o sea, perfecto. No, y No, no nada más eso. O sea, tienes que llevarte bien con la suegra, con la cuñada, o sea, estar pendiente de las mascotas de la casa y además de esto, o sea, tomarte todas las fotos posparto divinas, por espectaculares, favor. estar maquillada Ujú. y entonces tienes que tomar agua. Exacto. Entonces, Totalmente. todas estas cosas te meten en un estereotipo que realmente como que ha hecho que sea muy solitario esta maternidad, cuando realmente antes, como era visto, se necesitaba una tribu para poder criar a un niño, entonces teníamos a la tía, a la vecina, a todo el mundo que apoyaba, incluso se mentalizaba que esa etapa íbamos a cuidar 3 meses a la nueva mamá. En cambio ahora, mientras más sola lo hagas, más superwoman eres. Total. Entonces, este estereotipo también se vende muy bien, entonces por eso es que se venden ahorita tantos artículos, tantas cosas y que en teoría supuestamente facilitan, pero al final no es así, al final es entender que no tenemos por qué ser las madres perfectas, ni tampoco tenemos que hacer todo, ni Total. siquiera intentarlo, lo único que tenemos que hacer es estar con nuestros bebés, ¿no? Totalmente. Entonces, al final, ¿qué sucede? Nos metemos en este estereotipo, en este papel súper perfeccionista de querer ser mamá y nos cuesta no nada más pedir ayuda, sino también recibirla. Esa es la parte más difícil, porque entonces quiero eso es ser aceptar, independiente. eso es aceptar que entonces soy un fracaso, una decepción. Entonces, yo pienso que aquí la parte más psicoeducativa es para la red de apoyo. En este caso, pues las parejas y los que estén más cercanos en su red de apoyo. Es súper importante que puedan identificar todas esas banderitas rojas que realmente a veces las desestimamos. Sobre todo porque siempre pensamos que es que esto va a pasar, esto va a pasar, es que no, es que estos son los baby blues y esto va a pasar. Entonces, no, esto es
o sea, este es el nacimiento de una madre, es el Ujú, nacimiento de un bebé, es un nacimiento de un padre, y si tiene un hermanito, pues también este hijo pasa de ser hijo también a tener otro rol, a hermano mayor. toda la Entonces, familia cambia. Todo. todos van a tener como que cierto duelo a muchísimas cosas. Entonces, hay, bueno, puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta y que un familiar puede identificarlo. Entre eso, el autocuidado. ¿Ok? Si una mamá vemos que no se está bañando, no está comiendo, no se quiere cepillar los dientes y que ya vemos que es algo que es consistente, no tenemos que esperar que pasen los 15 días de los baby blues, para nada. O sea, ya ahí hay que pedir ayuda, ¿ok? Sí. Y generalmente como la mamá se siente muy conflictuada en este tema de pedir ayuda y aceptarla, Sí, generalmente el que tiene que tomar la batuta es la persona que está más cerca de esta mamá. totalmente. Entonces llevarla, hacer la cita, ese tipo de cosas le quita un peso de encima increíble a esta mamá, porque ella no sabe qué es lo que tiene que hacer y puede estar en una neblina de pensamientos negativos y de muchísimo malestar. Entre otras cosas, que veamos que el vínculo con el bebé no se esté dando o que se sienta muy insegura de estar con su bebé. eh, ese tipo de cosas para mí es algo, o sea, en la práctica o sea, no está entre los criterios del diagnóstico de una depresión postparto, eh, pero definitivamente es algo determinante que uno tiene que tomar en cuenta porque una depresión postparto o un trastorno de ansiedad que no se haya captado puede afectar muchísimo el vínculo y el desarrollo de este bebé. Entonces, sí es súper importante el observar si la mamá no quiere hacer vínculo, tiene un Totalmente. rechazo increíble a esto. Si la mamá no puede tener los cuidados del bebé, si está sumamente irritable, tanto que está afectando toda la dinámica del hogar, pues es súper importante. Digo, ya hay otros criterios mucho más extremos que ya serían si la vemos que está un poco desorganizada, que vemos que está, sí, muy, muy desorganizada en el sentido de su pensamiento o de cómo habla. Entonces ya esas son cositas como que Claro. un poquito ya más graves que definitivamente ya tiene que ir directamente con un psiquiatra, pero por lo menos en primera instancia que consulten con un pediatra o con el ginecólogo. Eso es súper Exacto. importante. Y una de las cosas que realmente no se toma tanto en cuenta quizás es cuando visitan demasiado un cuarto de urgencia, pensando en que su hijo está enfermo constantemente. Obviamente no vamos a desmeritar, siempre hay que descartar de que el bebé o sea, no tenga nada, pero este tema de estar consultando, consultando, consultando reiterativamente un cuarto de urgencia y pues no hay ningún hallazgo relevante con el bebé, esto también puede darnos luces de que algo está pasando o que la mamá no quiera ir a los seguimientos por ginecología, entonces y comienza a descuidar su salud. Eso es también un punto crítico en todo esto. Entonces, para todos los familiares, el esposo, o sea, esos son datitos que obviamente Tomando en cuenta. hay que ir tomando en cuenta. Sí, hay algo que dijiste que es súper importante, que es la red de apoyo. Este podcast nació porque en este posparto yo me sentí como que muy cuidada, como que súper atendida por familia, amigos, todo el mundo estaba pendiente. Gracias a Dios, mi cuñada Astrid de Maternity Team, ella es locura con Antonella, entonces a cualquier ayuda que yo necesité, sobre todo estos primeros meses que es tan difícil, o sea, hubo un momento donde la bebé se enfermó, le dio el sincitial respiratorio y yo tenía como 2 noches sin dormir. Ella se vino a mi casa, me dijo, Ay, qué duerme, y hermoso. pasó ella sin dormir con la bebé. ¿Sabes? Ese tipo de ayuda es súper importante. Y a veces es lo que tú dices, no queremos recibirla. Entonces, parte del tip que creo que podemos dar es que déjense ayudar. No tenemos que llevar el mundo sobre nuestros hombros, sino más bien podemos recibir ayuda de todas esas personas que nos aman, que están alrededor de nosotros, que aman a nuestro hijo, y creo que es súper importante tener eso en cuenta. Y otra cosa de la que quería hablar es acerca de la matresencia, que es lo que venías diciendo, justamente esos cambios hormonales que nos cambia hasta el gusto durante la maternidad. O sea, a veces nos gustaba algo y de repente ahora nos gusta otra cosa.
creo que es importante mencionarlo porque nosotros pasamos o transitamos en esta etapa, pero muchas veces no entendemos qué nos sucede. Ujú. Entonces, explícanos un poquito acerca de eso. Bueno, el nombre matresencia, si ves, tiene como una similitud con la Ujú. adolescencia. Y Exactamente. eso es realmente porque al final es una crisis universal. Entonces, todos pasamos por la adolescencia y todos estos cambios hormonales que al final son súper necesarios para tener la identidad, ¿no? Entonces, es lo mismo durante la matresencia. Todos estos cambios que tenemos hormonales, Ujú. todas las hormonas que se suben a nivel anatómico, muchas cosas que se activan son necesarias para esta Ujú. crisis universal, porque al final es que nosotros tengamos como más contacto con el bebé. Ok, Y realmente sonará así, pero al final somos primitivos claro. y el cerebro lo único que va a decir es que voy a mantener a la cría viva. Y para mantener a la cría viva, ¿qué necesitamos? Un superpoder. Y ese superpoder es esta empatía, es este vínculo, es yo escucho a mi hijo a kilómetros, Exacto. yo reconozco el llanto, Impresionantemente, es sí. increíble. Total. Entonces, pero es por las áreas que se activan en nuestro cerebro que nos vuelven mucho más sensibles y por eso es que a medida que pasa el embarazo, pues la sensibilidad, claro que está creciente. Ujú. Entonces, podamos estar hipersensibles en muchos aspectos con Ujú. muchas personas, Ujú. pero también tenemos que ver que esa hipersensibilidad es necesaria para poder conectar Claro. con los niños. Saber todos estos cambios también de manera positiva. O sea, yo creo que la vida va teniendo cambios, o sea, uno mismo va teniendo cambios durante la vida y son cambios para bien, o sea, son buenos, nos estamos creciendo, convirtiéndonos en familia, porque ya no somos nosotros solos o pensamos nada más en mí, sino que ahora pienso en mi familia, en mis hijos. Y creo que todo eso es bello, o sea, todos esos cambios son hermosos y Dios los creó por algo, porque son bellísimos de transitar. Ujú. Y asimismo, o sea, así tal cual como lo que acabas de decir, yo pienso y considero que todo lo que nos pasa en la vida es necesario. O sea, no podemos ver una cosa, etiquetarla como buena o mala. Obviamente hay experiencias que pueden ser displacenteras, otras más placenteras, pero todas son necesarias para nuestra evolución. Y pienso que lograr, o sea, todos estos cambios al final es para desarrollar esta empatía. Yo creo que cuando nace una madre, a mí me pasó, o sea, cuando yo Ujú. tuve a mi primer hijo hace ya 13 años, este, yo realmente después dije, o sea, qué tan egoísta era yo, qué hacía yo con mi tiempo. O Total, sea, ¿qué hacía yo total, con mi tiempo antes? ¿Cómo es que ahora estoy tan ocupada? totalmente. Entonces, realmente uno ve las cosas tan distintas Ujú. porque antes uno veía, bueno, o sea, de verdad yo decía, no, sí, hay mucha responsabilidad, pero cuando uno echa para atrás, ¿cómo vivía yo antes de Totalmente. ser mamá? No Total. lo sé, porque es que realmente haces rendir el tiempo, Sí. desarrollas nuevas habilidades. O Es cierto que sea, el multitasking al mil, pues. sí, yo creo que a veces hasta nos excedemos Sí, claro. porque realmente hasta queremos acaparar de más, pero es una cosa que desarrollamos un instinto, algo para saltarnos pasos en ciertas cosas. Mira, mi instinto me dice que esto es lo que faltó en la casa. Y Claro, ahí ni siquiera no se acuerda, porque la claro. memoria te falla. Sí. Eso es Entonces, importantísimo en el embarazo y en el posparto. Falla la memoria. Hay que tener paciencia con uno mismo. sí, pero nada más para que estemos como súper tranquilos. Realmente los estudios dicen, o sea, hay estudios comparativos y donde hacen las pruebas psicológicas para esto y no es que las mujeres tienen un deterioro cognitivo real, Exacto. sino es que Temporal. realmente nuestro cerebro solamente como que está fijado en mantener al bebé vivo y Ujú. entonces solamente se centraliza en eso y nuestra cabeza es de que bebé por un lado, bebé por el otro, bebé por un lado, Ujú. entonces no dejamos de pensar en bebé y todo lo que tiene que ver el bebé lo tenemos resuelto, pero cuando vamos a estudiar tenemos que leer una página 20 veces, ¿ok? Exactamente. Pero no es deterioro cognitivo. Gracias a Dios. Estamos bien y sanos. Va a Exacto, mejorar con el tiempo. Yo te doy exacto. esa paciencia, mucha paciencia. Y los esposos también, mucha paciencia. Por allá atrás de cámara está mi esposo haciendo que así. Mucha paciencia. Entonces, Lau, hablemos de los baby blues. ¿Cómo los diferencio? O sea, si en cuanto a la depresión postparto o baby blues, ¿es lo mismo o no? Explícame un poquito.
Mira, realmente esto de los baby blues es muy común, o sea, lo pueden tener el 80% de las mamás, y se dan en los primeros días porque por la disminución abrupta de las hormonas después del parto. Entonces, y realmente, según la literatura, te dice que es más o menos a los 15 días. ¿Qué sucede? Esto no puede evitar que yo diagnostique o vea otros signos de alarma, porque Ujú, no podemos esperar a los 15 días. Si yo ujú, estoy viendo lo que lo mencioné hace unos minutos, como que el autocuidado se está afectando, ujú, está sumamente triste, el estado de ánimo está triste, está llorando todo el día, ujú, ya esos son signos que ujú. ya me están marcando para una depresión. En cambio, cuando yo tengo un baby, nos hablamos de un baby blues, la mamá puede estar triste, pero se recupera súper rápido, y ya luego puede seguir con Pasar. sí, con su día, no afecta o no tiene un impacto importante en la calidad de su día, no afecta su sueño, no afecta la dinámica del hogar, sino que son como ciertos momentos que se pudo haber frustrado porque no tenía que lavar los platos, estaba la ropa del niño en la lavadora, o sea, tantas cosas, se frustró, lloró y ya luego se reguló, acepta ayuda, puede ir a salir al centro Ujú, comercial, puede esto, entonces ya, continúa su día a claro. día. Entonces ahí podemos estar hablando de que está cursando con sus baby blues y ahí lo más importante es que la mamá pues mantenga su estilo de vida lo más saludable posible, o sea, la alimentación, hidratación, Ujú. tratar de exponerse a la luz del día, Es tratar de... importante no encerrarse, porque a veces se pasa el día, la hora y uno pasa el día y te quedas encerrado en tu casa y de 1, 2 días, 3 días, 4 días, no, hay que salir a recibir sol. Sí, y es más, yo incluso cuando le doy el acompañamiento, una consulta previa al parto, entre las recomendaciones, es que antes del parto tienen que tratar de tener un hábito de tener contacto con el aire libre o exponerse a la luz del sol para que luego en el posparto no se haga tan Claro, difícil este hábito. claro. Pero sí, o sea, los baby blue no pueden dejar de identificar los rasgos que Ujú. pueden, sí, Destacar. evitar que se identifique a tiempo una depresión Claro. postparto, porque es que luego la desestimamos Ujú. y Y decimos, entonces no, eso tenemos es una biológico, mamá va a pasar. sufriendo y tenemos una mamá sufriendo que realmente no sabe qué es lo que está pasando, quiere ayuda pero no sabe y todo el mundo le dice que es normal y tiene que pasar por Ujú, esto, pues no, no es la idea. Entonces, ujú. ante la duda, siempre es mejor tratar de tener un Total, acompañamiento. total. Entonces, y realmente, pues ir con un profesional, o sea, Ujú. una psicóloga, tener un par de citas, pues siempre Es es bueno. bueno. Claro. Además que el parto per se, o sea, ya hace que todo el mundo quede como desorientado, ya eso genera un impacto en todos. Total. O sea, todo a veces, o sea, yo te puedo decir en cuestión, si lanzo un porcentaje al aire, yo puedo decir que las mamás planifican el pediatra, el anestesiólogo, el ginecólogo, Ujú, todo el hospital ujú. y luego puede ser que un 60% no sale así. Totalmente, sí, totalmente. Entonces, el que eso suceda, todo el mundo queda como hormiguitas desorientadas Ujú. y ya eso genera un impacto de que las cosas no salieron, ahora es Como que yo quería. tantas cosas Ujú, no van a salir como yo quiero, ujú, si esto va a ser, esto genera una ujú. incertidumbre Claro, horrible en la claro. mamá. Entonces, para eso uno necesita estar Claro, y psicoeducada. qué es lo, o sea, yo quiero como quitarle el estigma a el miedo de ir a consulta, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Si tú te sientes mal y de verdad tienes una depresión, vas a tener ayuda. Y si no, vas a tener herramientas, consejos que igual te van a ayudar en una dinámica de tu hogar que está cambiando porque durante el posparto cambia todo, como tú decías, la dinámica de si tienes hijos, del hermanito, del esposo, o sea, todo cambia. Entonces vas a tener herramientas que te van a ayudar y puedes estar prevenido ante que una depresión. Entonces es importante, yo quiero que me cuentes como que, dime un poquito cómo sería una dinámica de una consulta para que la gente, ¿sabes? Se quite ese miedo o se quite el miedo a la medicalización si es necesaria. Ujú. Creo que es importante hablarlo porque nadie lo habla y es necesario muchas veces. Entonces, yo digo que hay que quitarse el miedo a todo eso porque son herramientas muy buenas que nos van a ayudar en caso de que lo necesitemos y si no, como les dije, igual son herramientas que nos vas a dar, o sea, son tips que nos van a ayudar a la familia. O sea, que no va a ser ni tiempo perdido, al contrario, va a ser un tiempo para ti que te va a favorecer muchísimo. Exactamente. Bueno, mira. En una consulta, primero les explico, o sea, Ujú, yo además de ser psiquiatra, pues soy mamá, tengo dos, uno de 13 y una de 4, pero en mi primer embarazo tuve una depresión postparto,
lo cual me llevó en el camino de mi formación como psiquiatra a decir, ¿sabes qué? No nada más las embarazadas pueden ser huérfanas terapéuticas, sino que en este caso solamente manejamos qué es lo que no se debe usar, este, pero no estamos viendo muchas otras cosas más que incluso hasta entre profesionales nos puede costar captar estos síntomas. Entonces, yo pienso que ahí es a través de la empatía, Ujú. el ver que al final es una conversación, o sea, no ver la consulta eh, Como un una médico de forma, paz. sí, como una forma de que yo estoy, el terapeuta pudiera estar juzgando. Total. Para nada, o sea, ningún terapeuta está con la finalidad de venir a juzgar, señalar, etiquetar, para nada. Ujú, Es simplemente tratar de orientar, ujú, psicoeducar y tratar de hacerles ver que muchas de estas cosas pues son legítimas y que al final hay una forma como de manejarlas, ¿no? Entonces, sí, es tratar, en la consulta, pues es tratar de explorar los síntomas y tratar de ir orientando y obviamente si la mamá necesita medicación, hoy en día hay muchos medicamentos que son súper compatibles, no nada más con el embarazo, con la lactancia. era lo que iba a preguntar. Entonces, Ujú, yo sé que existe mucho miedo, ujú, porque sí es cierto, como les dije, son huérfanas terapéuticas, porque ujú. si uno se va a nivel científico, la mayoría de los estudios solamente es que sí, o sea, entre riesgo-beneficio, ¿ves? Entonces, obviamente todos los estudios están hechos en base al beneficio mayor. Claro. Entonces, ya con el tiempo, ya se tiene mucha más experiencia, se tienen muchos más datos acerca de esto, así que hay una medicación que se puede utilizar y que es realmente segura en el embarazo y en el posparto y uno lo puede ir orientando. Lo más importante es que la mamá se sienta parte del proceso, ¿sabes? Y que el tratamiento sea algo que sepa, que identifique que es necesario, pero a través de ella. No a través de que yo realmente diga y regañe a la mamá de que tú tienes que usarla. No es como mi metodología. Yo siento que esto de estar regañando a los pacientes no es una forma que crea ningún tipo de alianza terapéutica, todo lo contrario. Mi trabajo es hacer ver que existe una necesidad y que existe una solución y que no tienen que andar Claro, sufriendo y totalmente. que puedes conectar con tu bebé, Ujú. ¿sabes? Y que puedes Puedes disfrutar de esta disfrutarlo. etapa. Exacto. Exacto, porque entonces todo el mundo te dice, no, es que no es tan así como todo el mundo dice, esto es así, en realidad es así, Sí. ¿viste? Todo el Entonces, mundo pone la no. maternidad mala, yo no sé por qué. O sea, ponen, tal vez vivieron experiencias que les ha marcado, ¿no? Y entonces no, por ejemplo, el parto, terrible el parto, no den a luz. O la cesárea horrible del niño, imagínate tú con una cesárea recién parida, terrible. O sea, siempre todo el peor escenario y la verdad es que la maternidad es hermosa y si se tienen herramientas como las tuyas o como una buena red de apoyo, yo creo que lo vas a disfrutar muchísimo y puedes vivir ese tiempo feliz, o sea, puedes vivir ese tiempo en gratitud con la bendición que te acaba de venir, porque un bebé es una bendición maravillosa. Entonces la idea es disfrutar ese tiempo y esos cambios que también te están sucediendo a ti, porque pensar en que te estás convirtiendo en madre y esos cambios vienen porque por eso te estás cambiando porque te estás convirtiendo, mamá, o sea, eso es bellísimo. Ahorita me acabo de recordar mi cuñada estudia Maternity Team, ella, bueno, creo que fue Eli que se lo dijo, estaban hablando, porque ella también es madre, y siempre está el tema de las estrías, ¿sabes? Como que, ay, no, que las estrías, que qué horrible, el cuerpo te cambia, todo horrible, ¿no? Entonces Eli decía que esas son las marcas de que ahora eres mamá. O sea, esa es señal, tu cuerpo cambió y es señal de que ahora eres mamá. O sea, verlo de esa perspectiva y no verla desde el escenario malo de que me cambió y ahora tengo estas líneas en mi cuerpo. No, sino que recordarte, bueno, están ahí y es porque soy mamá. Entonces, Ujú. eso es hermoso, ¿no? Entonces, intentar cambiar lo que veníamos hablando al principio, esos pensamientos negativos y pensar la parte positiva, o sea, la bendición detrás de no pensar en lo que siempre decimos, el vaso medio vacío, sino medio lleno, ¿no? Exacto, pero con respecto a esto del cuerpo, es una de las incomodidades que puede manifestar una mamá en consulta y realmente tenemos que ver que es cierto, o sea, hay una parte de la maternidad que es hermosa, siempre hay dos lados, ¿no? Los que los satanizan y otros que los romantizan, pero hay un matiz donde realmente hay muchas cosas hermosas,
pero también tenemos que saber que Es hay un verdad. duelo, Totalmente. Y que hay porque cambios. total, Total. Y que se van a pasar y que los tenemos que vivir. Tampoco es que los vamos a negar, ¿no? hay que transitarlos. Ujú, O sea, mientras más nos resistimos, es peor. O ujú, sea, el tema es ahí explorar, o sea, sí son cambios propios de la maternidad, pero ¿qué significa entonces? O sea, esa definición que pueda tener la mamá sobre su cuerpo ya es una creencia previa al parto. Entonces, ¿qué claro, significa para ti el físico o el cuerpo? Eso es algo que también hay que trabajar porque no es, o sea, estos cambios se van a dar a lo largo de nuestras vidas. No totalmente. vamos a tener el mismo cuerpo cuando tengamos 80 años, así que como sin embarazo nuestro cuerpo va a cambiar, nuestro Totalmente. físico va a cambiar. Totalmente. Entonces, hay que explorarlo como un poquito más porque el duelo puede ser como más pronunciado a esta área de los cambios físicos. Total. Eso es un aspecto, hay otras mamás que lo resienten más en la parte profesional. Es que ya Sí. no rindo igual, es que ya Ujú. igual no soy O tener que regresar al trabajo a los que, ¿cuánto tiempo dan aquí de licencia? Creo que eran tres tres meses. meses. Ujú. Exacto, a los 3 meses, entonces, claro, Bueno, ni vienen. 3 meses, porque es un mes antes Sí, y es muy sí, es muy difícil, poquito. muy poquito. Entonces también esa etapa es bien difícil de transitar emocionalmente porque estás dejando a tu bebé de 3 meses. Hay gente que no tiene ayuda, extranjeros que vienen acá y los tienen que dejar en una guardería y pasar todo el día trabajando y el bebé en una guardería de 3 meses. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar a una mujer que está viviendo esa etapa? Bueno, le puedo decir que la mamá la va a pasar peor que el bebé mientras, o sea, nosotros confiamos en que las elecciones que nosotros hacemos van a ser a través del amor y de la buena intención, así que la elección de la persona que va a cuidar a nuestro bebé es una decisión que está hecha, o sea, con tu red de apoyo, con la pareja, y va a ser muy bien tomada, así que va a estar muy bien cuidado. Así que eso lo va a resentir más la mamá, Ujú. entonces más que el bebé. Sí, ¿Ok? Entonces ahí es donde nosotras podemos racionalizarlo un poco más, pero también es súper válido y legítimo que los primeros días nos dé por llorar, claro. nos dé por sentirnos súper tristes, querer estar llamando, revisando las cámaras. Ujú. También tenemos que darnos chances de transitar estas emociones, Sí. no verlas. Ahí es donde no tenemos que patologizarlas, ¿ok? Ahí es simplemente transitarlas, si queremos llorar, lloramos, e ir poco a poco, Sí. sí, viviendo cada parte del proceso. Cada etapa que vivimos, importantísimo. Vale, entonces quiero hablar un poco acerca de la falta de sueño, porque pasa mucho que a veces estamos irritadas porque no dormimos. Entonces, ¿cómo influye la falta de descanso en el estado emocional de la madre? ¿Y qué puede o cómo puede pedir ayuda? ¿Qué consejos le podrías dar tú a su pareja o a la red de apoyo que tenga? Bueno, mira, este es un punto súper importante porque el tema del sueño para mí es algo no negociable en Ujú. cualquier diagnóstico de salud mental. Fíjate. O sea, tenemos Ujú. que cuidarlo. Yo creo que cualquier individuo que no duerma al día siguiente va a Total, estar insoportable. totalmente. ¿Ok? Entonces, y nosotros somos seres diurnos, no somos nocturnos, ¿ves? Ujú, Entonces necesitamos dormir. ujú, Entonces, en la parte de psicoeducar, veníamos hablando sobre el estilo ujú, de vida. Muy importante es las actividades al aire libre, ujú. exponerse a la luz del día, tratar de ajustar un poquito la dinámica y quizás desayunar en el balcón o en el patio de la casa para tratar de exponernos a esta luz azul y que esto nos ayude con el ciclo de sueño, no nada más a nosotros, sino también al bebé, Claro. porque eso lo va a ir regulando. Y ya luego con respecto a los bloques de sueño, siempre sugiero que traten de cuidar el bloque de sueño donde está el sueño más profundo. Y ese sueño más profundo es entre 10 y 2 de la mañana. Entonces, eso permite que la mamá descanse, tenga este sueño profundo entre 2 3 de la mañana. A las 3 de la mañana generalmente es el punto donde todos los bebés pueden despertarse porque entran en un sueño superficial. Ujú, Entonces ahí pueden despertarse, pero ya la mamá puede estar un poco más descansada. claro. Entonces, en este punto es pedir ayuda y Ujú, tratar de hacer turnos ujú, para que justamente este bloque la mamá pueda descansar, ¿ok? Y luego se despierte a extraerse leche o a dar pecho, lo que mejor le funcione y tratar de tomar estos descansos
mira, te lo dicen de manera reiterativa y yo creo que es una frase súper trillada de toda la familia, descansa cuando el bebé descansa. Totalmente. No hace más sentido hasta que tú estás Lo vives. viviéndolo y suena, y es tan difícil de cumplir, Muy difícil. demasiado. Me cuesta todavía. Entonces, yo he tenido que adaptar un poco mis recomendaciones y entre esas es que las mamás me tienen que borrar los historiales casi que Hay semanalmente. apps para eso. Sí. Ok, cuéntame por qué. Porque realmente se vuelve, o sea, tú piensas en mamá, en bebé, y entonces en el teléfono te sale puro bebé, bebé, bebé. Entonces en los momentos donde tienes un break, te acuestas en la cama y solamente agarras el teléfono y es bebé, 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 bebé. Sí. O sea, o para comprar algo o para ver cómo lo puedes hacer mejor. Entonces ahí es realmente tratar de cuidarse mucho de las redes sociales, tratar de ir borrando el historial, y disminuir su uso en los espacios donde tenemos estas pausas, porque estas pausas pueden ser tomar una buena ducha, eso es una gloria, Ay, por favor. eso es una bendición, Demasiado grande. e ir al centro comercial, eso es como mínimo salirte a pasear al extranjero. Total. Entonces, esas cositas realmente son más valiosas porque permiten que tú estés más conectado con el presente y, sí, con tu día a día. Entonces, sí hay que acoplar un poquito las recomendaciones en esta nueva era. Sí. Exacto. Y pedir ayuda. O sea, las personas que van de visita a tu casa no van a visita para que tú los atiendas. Exacto. Entonces, Importantísimo. no es para que vengan y entonces hagan un Entonces nos desorden. ponemos ermitaños, no quiero que nadie visite porque entonces yo tengo que atender y ya estoy desbordada. No. No, para nada, recibí ayuda, ven, mira, ay, hay que hacer esto, ayúdame con esto, tengo el bebé que me Exacto. voy a bañar, ¿tú sabes eso? Exacto, exacto. Entonces ahí es como dejar súper claro los límites y que, miren, ¿sabes qué? Yo recibo visitas, espectacular, Claro. pero yo necesito descansar. Déjame tomarme una ducha o déjame darme una vueltita al parque o ven que me tomo un café y regreso en 15 minutos. Entonces esas cositas son descansos y son súper valiosos. Sí. Ya si la mamá, Isa, no está durmiendo, incluso en los momentos que tenga chance de dormir con la red de apoyo y todo eso, tienen que pedir ayuda. Porque significa que puede estar manejando unos niveles de ansiedad muy altos que le está impidiendo, o sea, conciliar el sueño. Entonces, si no duermes, definitivamente no vas, o sea, no vas a descansar y No vas a estar bien. no, para nada. Y no se va a dar. Si quieres dar pecho, o sea, una de las mejores cosas para poder tener una lactancia que sea favorable o bastante productiva es que tienes que descansar. Totalmente. Entonces, si no descansas, no se van a dar muchas de estas cosas. Entonces, sí, el sueño es súper importante. El sueño, ya saben. Ok, y creo que no lo hemos tocado, lo de los pensamientos intrusivos, o si lo hablamos. Creo que tocamos un poquito de que los pensamientos eran bastante relevantes y de verdad, Isa, esa es como una de las principales incomodidades de una mamá en consulta es, doctora, ¿sabe qué? Yo no sé si, o sea, me imaginé que mi hijo se estaba ahogando o me imaginé que mi hijo se estaba cayendo por las escaleras. Doctora, y si le pasa, o sea, tienen unos pensamientos intrusivos que realmente son súper incómodos para la mamá, pero se presentan en el 80% de las mamás. Ah, bien. ¿Ok? No Es estamos locas. súper- No estamos locas. No, para nada. Es súper común y entonces ahí es tener claro que los pensamientos intrusivos no es igual a intención. O sea, no es igual a que lo vayan a hacer o que no quieren a su bebé o que no lo aman o que no tiene nada que ver con eso. Es simplemente, o sea, primero que hay un grado de ansiedad para este nuevo ser y que depende tanto de nosotros y queremos hacerlo muy bien y tenemos miedos. Y esos miedos pues van a generar ciertos pensamientos, pero estos pensamientos no es igual a que lo vayan a hacer. ¿Okay? Y hay que dejarlo súper claro porque es una sensación de incomodidad que las mamás se desesperan, incluso se alejan de sus bebés y dicen, no, yo no puedo estar con ellos. Claro, y entonces en intentar protegerlos se alejan y esto es algo que podemos manejarlo solamente con psicoeducar y con orientar. Sí, y da una paz y un alivio y ya lo solté. Lo hablé, no estoy sola. Totalmente.
importante. Qué importante es hablar y qué importante hablar en esta etapa. O sea, no quedarnos callados, sino poder hablar todo lo que estamos pasando, transitando, sea con amigo, esposo, cualquier persona o un profesional, pues mucho mejor, pero no quedarse callado con todo eso porque creo que es el peor, porque, viste, lo que tú estás diciendo, te alejas del bebé pensando que le puede hacer daño y la verdad que no es así y que le pasa a muchas mujeres. Entonces, entender eso y buscar ayuda es súper, súper importante. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de unas recomendaciones que quiero pedirte para mí y para todos los que nos ven. Eh, ¿Cómo puede tu pareja acompañarme emocionalmente? O sea, esto es como para que yo decirle, mira, aquí está, me puedes ayudar en esto y esto, si no sé cómo pedir ayuda. ¿Qué Ok. recomiendas tú que el padre puede ser? Además de lo que acabas de mencionar, que en la parte del sueño, mira, en esta etapa, ok, ya te toca a ti, tengo tu turno. Bueno, ahí Isa, hay que dejar como súper claro que el cerebro de la mujer y el hombre trabajan súper diferente. Y pienso también que la dinámica familiar es distinta en todos los casos, ¿no? En todos los casos, Exacto. pero el cerebro del hombre y la mujer son totalmente diferentes. Ujú, Entonces, cuando las mujeres le ponemos escarcha, los hombres pueden ser mucho más prácticos. ujú. Entonces, ahí es donde yo trato de orientar a la mamá y decirles, tienen que ser muy claros con sus solicitudes. No esperar asumir Ujú. que yo lo necesito y que telepáticamente Tú tienes mi que saber que pareja yo lo tiene que necesito. saber que yo Y que lo necesito tienes que agua. hacer así porque yo lo hago así. Si lo haces diferente, lo estás haciendo mal. Exacto. Entonces, y a veces se confunden porque Ujú. entonces la mamá piensa que entonces el esposo no quiere ayudarlo, no la quiere, no quiere. No, no, Ujú. no, no es para nada eso, sino es que quizás no sabe cómo hacerlo Exacto. porque no entiende la necesidad. Entonces, ahí es ser súper, súper Expresa. claras. Mira, yo tuve un cuento de una paciente que me acuerdo es que, doctora, es que yo necesito que cuando yo esté dando pecho, mi esposo me traiga agua. Ujú. Porque es que eso es lo que... Y yo, que bueno, perfecto, díselo. A la siguiente consulta, entonces me dice, doctora, estoy cansada del agua. Y entonces, y yo le dije, bueno, se lo Ajá. dijiste. Y entonces, pero es que como él no va a saber que me puede dar otra cosa. Entonces, a ver, probablemente la mujer le ponemos la escarcha y ya el segundo vaso con agua ya estamos... Y no te apetece como un cafecito, un Nada, té, una totalmente. limonada, algo Otra diferente. cosa. No, pero es que tenemos que ser claros, o sea, si queremos algo tenemos que ser muy, muy claros. Totalmente. Entonces, es muy importante el poder orientar a la pareja de cómo se van a manejar estos roles. Incluso si hay un hermanito, porque hay que orientarlos, qué es lo que va a hacer cada quien. O sea, mira, se van a encargar de esto de los papeles, se van a encargar esto de la parte del supermercado, se van a Ujú. encargar. Entonces es súper importante tener muy claros las funciones de cada uno de los roles Y de que la todos se casa. sientan parte de. Exactamente. Entonces ahí, más que todo, es que la mujer primero tiene que verbalizar su necesidad Ujú. Que sin muchas veces, esperar. perdón que te interrumpa, muchas veces nos pasa que ni nosotras mismas sabemos qué queremos. Entonces queremos que nos den algo que ni sabemos nosotros qué queremos. Entonces hay un Exacto, problema ahí. totalmente. Ujú. Pero en el camino, o sea, tenemos que hacer Claro, la tarea de total, verbalizarlo. total. Y si no sabemos, pues también No, decirlo, decir, no sé qué quiero, sí, acompáñame, claro. abrázame, Ujú. solamente está ahí. En ocasiones, la mejor compañía, o sea, es la mejor ayuda. O sea, a veces la mamá no necesita que hagan cosas estratosféricas salidas de este mundo, Sí. sino simplemente quédate ahí conmigo. No me Ujú. tienes ni que aconsejar, no me tienes que, Ujú. no, simplemente quédate conmigo y escúchame. Exacto. Ya. Listo. Entonces, y para el hombre, que a veces también pensamos o los hombres llegan a pensar es que si yo no digo lo que siento, yo la estoy cuidando a ella, Ujú. porque es que yo no quiero preocuparla de mis emociones. Ujú. Las mujeres queremos escuchar que papá también, que el papá también está pasando también por su meollo emocional. Sí, total. Entonces, para nosotras también es muy valioso el escuchar que el hombre también se siente ansioso, también no sabe qué hacer, se Claro. siente confundido. Entonces, para el hombre es importante que también muestren esta parte de vulnerabilidad porque eso hace que se cree una fortaleza en la pareja. Haya empatía. Totalmente. Ujú. Y entonces se sienten que los dos están trabajando en,
o sea, en un solo objetivo, están trabajando en equipo. No es que cada quien se está reprimiendo su cosa para evitar, no, no, no. El trabajar en equipo es que ambos vean que, o sea, cada uno tiene sus emociones y que los dos van a estar juntos y se van a fortalecer y van a llevar esta etapa de la maternidad. Entonces, Ujú, realmente aquí es entender que los cerebros funcionan diferentes, ujú. que nosotras tenemos que verbalizarlo y que el hombre de alguna manera no todo el tiempo tiene que hacer, sino Totalmente. simplemente O tiene que acompañar. saber todo tampoco. No, Exactamente. Ok, ¿y qué prácticas pueden ayudar a regular las emociones intensas de la madre si de repente un día está desbordada, está cansada? ¿Qué prácticas nos pueden ayudar? a ver, bueno, aquí no se diferencia mucho de cualquier otro desbordamiento emocional que pueda existir en cualquier otro diagnóstico, ni siquiera diagnóstico, Ujú, en cualquier situación. Eh, Obviamente, si es una mamá que tiene un bebé bajo su cuidado, sí realmente recomiendo que pida ayuda ujú. porque puede dejar el bebé, puede irse a tomar una ducha, Hacer entonces, ejercicio. exacto. Ujú. Entonces ahí en primera instancia es pedir ayuda, ¿ok? Tratar de llamar a la pareja, a la mamá, a la suegra, a quien sea, Ujú, pero pedir ayuda aunque sea por unos minutos. ujú. Y en todo caso, a veces hasta programarlo, ¿sabes? Eso también le da una sensación de tranquilidad a la mamá. ¿Sabes que el viernes a las 4 de la tarde Tengo mi ya sé tiempo. que tengo dos Ujú, horas, claro. entonces ya como que se programan Sí, para eso y eso les da totalmente. como un alivio? Pero supongamos que esté en una crisis, que está súper desbordada por muchas cosas, que siente que el mundo Ujú, lo tiene en sus hombros, lo cual es una sensación que pasamos muchos en el posparto, que sentimos que hasta botar la basura es el fin del mundo. ujú, Entonces, en esos momentos donde están desbordadas, lo primero es que toda la vida pasa, o sea, ujú. tanto lo bueno como lo malo, todo va a pasar. Entonces, y que tenemos, o sea, podemos tomar decisiones en la vida y tenemos elecciones y siempre tenemos opciones. Entonces, en ese caso es observar, tratar de ver cómo, según el contexto, hacer una pausa. La temperatura es la mejor amiga en crisis de desbordamiento emocional, así que agarrar un hielo, tratar de agarrar un hielo con la mano, si tienen una mascarilla, una compresa fría, ponérsela en los hombros o ponérsela en la cara, tomar una bebida fría o tratar de comer algo salado para que trate de conectarlo con el presente. Incluso los bebés realmente nos regulan también a nosotras, nosotros los regulamos a ellos y sea una regulación Ujú, mutua, ¿no? Entonces, el hacer contacto visual, el ponerte a tu bebé en el pecho desnudo, ujú. también puede generar una regulación en esos momentos. Ya en todo caso, si es muy intensa, muy persistente, pues definitivamente tiene que haber alguien que la apoye para que pueda tomarse una ducha, pueda hacer catarsis con una amiga, Claro. pueda bajar a la piscina, Ujú. o ir con un profesional que obviamente pueda manejar o contenerla emocionalmente. Buenísimo. Me encantan esas recomendaciones porque son súper, súper necesarias. Entonces, bueno, Lau, estoy muy feliz de poder hacer este episodio y que hayamos traído toda esta información a todas esas mamás que nos ven y que están pasando por este proceso que es tan delicado y que muchas veces necesitamos eso, hablarlo, hacer esa catarsis, o sea, escuchar que no me pasa todo a mí, que soy la única en el mundo que le pasa todo esto, no, a todos nos pasa y qué importante es poder tener esas personas a nuestro lado que nos brinden ayuda. Entonces, tip final no es estereotipizar, si se dice así, no sé. Pero o sea, lo que quiero decir es que busquemos ayuda de profesional, no les tengan miedo. Mira, ella no come, ¿verdad? Es una amiga que puede hablar, que te puede ayudar. Es más, puedes hacer catarsis con tu psicólogo, con tu psiquiatra. Puedes hacer ese Claro. tiempo, puede ser con tu psiquiatra, mucho más beneficioso. Entonces, no tenerle miedo a eso y más bien verlo como una ayuda muy buena que te puede funcionar a ti y a tu familia. ¿Dónde te encontramos, Laura? Bueno, yo estoy en los consultorios Town Center, Ok, y en Armonía me pueden encontrar, bien. donde trabajo con un lindo equipo, donde tratamos otras especialidades, pero sí, estoy aquí en Town Center. Sus redes sociales son Psiquitips Que te PTY, lleve. Ujú. exacto, de todas maneras lo vamos a poner para que la puedan conseguir. Entonces, muchas gracias, Lau, Gracias por a venir a ti. este capítulo. Bye.